Malaquías 2, 14 y 15 dice la escritura. Y ustedes dicen, es una controversia del pueblo con Dios, y ustedes dicen, ¿por qué? La pregunta de Dios, o lo que le estaba cuestionando Dios, es que estas personas del pueblo han ido en contra de Dios y Dios los está corrigiendo. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo esta versión, entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Paro ahí un momentico para explicar un poco el contexto, y es que Dios está usando al profeta Malaquías para hablarle al pueblo de dos circunstancias interesantes. Uno, la relación de ellos con Dios, y la relación de matrimonio que hay en el pueblo, los matrimonios. Había deslealtad, era muy común, cada vez más en esa época era común la deslealtad y simplemente abandonar la mujer del pacto. Versículo 15. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así, siendo desleal con Dios y con la esposa de su pacto. O sea, el que tiene el Espíritu no vive así. Y la pregunta, ¿y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Es decir, el Espíritu que buscaba una descendencia de parte de Dios. Presten atención a su espíritu. No sean desleales con la mujer de su juventud. Y es muy interesante porque la pregunta es, ¿y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? El Espíritu Santo del Señor. Y la palabra que aparece ahí es descendencia. A veces, y ya lo hemos hablado, esto simplemente es un recorderis, hemos hablado de que, o se ha hablado equivocadamente que esta escritura se refiere a los hijos del matrimonio, pero no, se refiere a una descendencia, se refiere al matrimonio como descendencia de Dios. Es decir, el matrimonio es o está diseñado como descendencia de Dios, que lo refleje, esa es la idea. Esa es la idea y eso es lo que dice Malaquías. Y algo de lo que en lo personal me llama la atención es, y podemos ir buscando primero a los Corintios 14, primero a los Corintios 14, 33, me llama mucho la atención si el matrimonio es el reflejo, es la descendencia de Dios. Y la idea es que refleje a Dios. ¿Qué debemos reflejar? Pues muchas cosas, pero hoy queremos llamar la atención a una de ellas. Solo voy a leer el versículo 33 y a explicar un poquito el tema. Primero los Corintios, perdón, 14:33, dice la escritura, porque Dios no es Dios de confusión, literalmente de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y es que algo de lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios es un desorden en el servicio, un desorden. También pasaba en Éfeso, y es que se paraban mujeres a gritarle a los que estaban predicando, cállese, Dios me ha dado una revelación. O se paraba otro y decía, yo tengo una nueva revelación, y otro se paraba, yo tengo otra diferente. Y había un desorden en las reuniones, otra vez, primero los Corintios, en Corinto, pero también en otras iglesias, estaba pasando. En cierto sentido, así uno entiende por qué estas cartas circularon. Entonces, al ver el desorden, y de verdad la iglesia estaba perdiendo la paz en el Señor, y Pablo les escribe, hablando de eso que estaba pasando, y dice esto en esta parte, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Y no solo aparece acá, ustedes, y queda de tarea, para que puedan ver en dónde aparece Dios relacionado con la paz. Y van a encontrar en las cartas de Pablo, y el Dios de paz, y gracia y paz de Dios, bueno, muchas relaciones de Dios con la paz. Terminemos con una escritura que está en Filipenses. Filipenses 4, dice la escritura, es una de mis escrituras favoritas. Filipenses 4. Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. También se dice a veces Filipos. Si quieren leamos del 6 al 9. Por nada se afanen. Literalmente dice, por nada estén ansiosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Lo que también han aprendido y recibido, oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Y hoy queremos comenzar, o bueno, queremos seguir el tema de matrimonios de fe, pero aunado a la paz. Quiero preguntarles algo. Hablemos de matrimonios que ustedes conocen, no necesariamente el de ustedes, un matrimonio de un amigo de otro país. ¿Qué tanta paz encontramos en los matrimonios en general? Por ejemplo, hablemos de los matrimonios de las generaciones anteriores a nosotros. ¿Qué tanta paz, por ejemplo, había en una mujer que había sido golpeada por su esposo? ¿Y qué tanta paz tenía ese matrimonio? ¿Qué tanta paz hay en un hombre, en un matrimonio en el cual el hombre es alcohólico o drogadicto? ¿O qué tanta paz hay en un matrimonio en el que no hay ningún problema? Solo meditemos, ¿qué piensan? ¿Qué tanta paz han visto ustedes en los matrimonios? ¿Qué tanta paz han encontrado? Y sé que los que estoy viendo acá, sé que hablan con matrimonios, están casados, obviamente, pero conocen matrimonios, ustedes son siervos del Señor, sirven en la comunidad, estudian la Biblia con parejas, conocen. ¿Qué tanta paz hay en los matrimonios? ¿Qué piensan? Poca, ¿cierto? Yo tengo una conclusión muy parecida. ¿Por qué hay tan poca paz? ¿O por qué vemos tan poca paz en los matrimonios? Puntos de acuerdo, faltan puntos de acuerdo. Convivencia. No piensan en unidad, es que estoy repitiendo, no piensan en unidad, sino cada uno por su lado. ¿Okay? Egoísmo, dicen por acá. Querer cambiar al otro. Interesante. Situaciones familiares. Violencia. Vicios. Niños. Interesante. He escuchado algo parecido con los niños. Mi niño me quita tanto la paz. He escuchado. Sí, he escuchado también. ¿Algo más? ¿Por qué tan poca paz? Percibimos tan poca paz. Gracia. Nos falta gracia con el otro. Empatía, dice por acá. Respeto. ¿Okay? En lo personal, y otra vez los estoy viendo y la verdad me anima a varias cosas, los conozco a todos y es muy animante ver que Dios les ha dado paz. No sé si permanentemente, hasta ya no llego a conocer, bueno, a varios sí los conozco de fondo, de uff. Aquí en el taller dice alguien que no quiero decir qué euro es, aquí en el taller se ven en paz, pero caminando con varios de ustedes, sé que Dios les ha dado paz. Yo sé que, yo sé que Dios les ha dado paz. En lo personal, este tema me apasiona un montón, porque yo antes de ser cristiano no era un hombre de paz. O sea, no lo era. Y ahorita tengo un matrimonio en el cual hay paz. Y gracias a Dios, mi esposa y yo vivimos en paz, gracias a Dios. ¿Quiere decir que no nos equivocamos? No, sí nos equivocamos. ¿Quiere decir que no peco? No, sí peco. Pero me encanta hablar de esto porque yo doy testimonio, si se puede decir. Yo soy testigo de que Dios, que es el Dios de paz, puede dar paz a los matrimonios. De veras. Mi esposa y yo no somos parecidos, ¿sí o no, Alejo? Mi esposa y yo no nos parecemos mucho. Ni físicamente, gracias a Dios, ni espiritualmente. Mi esposa es mucho más espiritual, ni de muchas maneras. Mi esposa es, como decía un amigo, un alma de Dios, es impresionante. El problema normalmente soy yo, pero Dios sí da su paz, ¿Señor? Entonces, en ese sentido, yo soy testigo de que Dios, que es un Dios de paz, sí quiere que vivamos en paz el matrimonio, en el sentido de que es el reflejo de Dios. Y sí se puede. Yo no era un hombre de paz.
y vivo, vivo en paz en mi matrimonio. Alguien puede decir, no, pero es que usted, con quien se casó, que me lo han dicho. ¿Sí? Es que usted se casó con Diana, se sacó la lotería. Totalmente de acuerdo, o sea, eso es cierto. Pero a ella no, a ella no le dice, aquí dijeron que, no voy a decir qué euro fue, a ella no le dicen lo mismo. Y es cierto, pero díganme si no pasa. Por más que un hombre esté casado con una gran mujer, no garantiza que haya paz. Es que ni siquiera en los matrimonios que no hay conflicto, dice aquí alguien. Y es cierto, por eso preguntaba, ¿también hay paz o cómo ven la paz en matrimonios que no tienen problemas? Aparentemente, ¿sí? Nosotros con mi esposa hemos encontrado matrimonios que uno dice, ¿de qué les duele? Nada, profesionales, sí, hasta pintas y todo, guapos. Te miro a ti es porque estás hablando, no porque tú seas ejemplo de eso, pero, pero, ah, pero fuera de chiste, hemos encontrado parejas que nosotros, estudiando la Biblia con ellos, es muy interesante. Por ejemplo, y es verdad, me llega a la mente un matrimonio de veras, problemas muy pocos, casi nada. Pero la paz del Señor no la tiene, porque esa paz solo viene del Señor. Es que no hay de otra. Y esto es algo que nosotros como matrimonios en el Señor podemos experimentar, que tenemos que seguir creciendo, sí, pero podemos llevarles también a otros eso. Algo que animo a los casados de la iglesia, estudien la Biblia con parejas. Estudien la Biblia con parejas. Es algo que mi esposa y yo decidimos desde que nos ennoviamos. Cuando nos ennoviamos le orábamos a Dios, ayúdanos a estudiar la Biblia con noviazgos. Y lo hacíamos y no paramos de estudiar la Biblia con varios noviazgos que bautizaron, gracias a Dios. Y después con casados que también se han bautizado, gracias a Dios. Y algo que de verdad podemos llevarles el mensaje es que Dios, el Dios de paz, quiere que tengamos un matrimonio en la paz del Señor. No quiere decir que no hayan problemas. Que no haya problemas. No quiere decir que no va a haber conflictos. Pero la paz del Señor es algo que tenemos a nuestro alcance porque el Señor lo prometió. Y el Señor es un Dios de paz. Él creó el matrimonio diseñado para reflejarlo. Pues ¿cuál es la idea? Que vivamos en paz. ¿Quién nos puede dar eso? El Señor. ¿Hay cosas que debemos hacer? Sí. Hay cosas que debemos hacer. La Biblia también lo dice, lo estaremos viendo en los próximos talleres. Y quiero animarnos a los cristianos. De verdad, somos matrimonios en el Señor. El Señor es un Dios de paz. Podemos vivir la paz del Señor, pero también podemos llevar esto a otros casados. Haremos un taller, seguiremos, pues ya estamos en el taller, pero haremos un taller un poco más práctico. Entonces para eso los dejo con Alejandro, pero gracias por estar aquí. Sigamos con nuestro taller. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, ya Luis Miguel hizo prácticamente toda la enseñanza desde el aspecto bíblico, desde las escrituras, aunque vamos a ver algunas escrituras también ahorita. Pero digamos que en la actualidad los seres humanos han hecho del conflicto un elemento cotidiano, ¿sí? Y se ha convertido en algo normal, ¿sí? Ser conflictivos, tener un conflicto todo el tiempo, en todo tipo de relaciones, relaciones de matrimonio, relaciones laborales, relaciones personales, partidos de fútbol, cualquier cosa se ha convertido en un conflicto y el conflicto se ha convertido en algo cotidiano y lo vemos como algo normal. De tal forma que para muchos puede ser normal tener conflictos en el matrimonio. ¿Sí? Pero si lo vemos desde la perspectiva, como nos estaba explicando Luis Miguel, desde la perspectiva de Dios, pueden haber cosas que pueden generar conflicto, pero no porque yo vivo en el conflicto. No sé si me hago entender. ¿Sí? A veces yo, en lo personal, a veces tengo que mirar cuán conflictivo puedo ser yo conmigo mismo incluso. ¿Sí? Cuán conflictivo puedo ser yo, y el conflicto puede ser una postura necesariamente personal, ¿no? Entonces es bien interesante que podamos empezar a mirar como discípulos y en las parejas ir cada vez más profundo en la manera de pensar, ¿sí? Y esa manera de pensar se va a ver reflejada en la forma en la que nosotros vivimos nuestra relación de pareja. Sin embargo, como decía Luismi, y como dice las Escrituras, en Gálatas 5:22 dice que paz es fruto del Espíritu, ¿no? Y yo sé que esta escritura de Gálatas 5:22 la hemos repetido casi que en cada uno de los talleres y devocionales de matrimonios que hemos hecho, pero como lo vimos hace un par de meses atrás, unos 2 o 3 meses, cuando vemos la expresión del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas,
muchas cosas en el matrimonio se van a resolver. No porque necesariamente desaparezcan los problemas, no porque necesariamente desaparezcan las situaciones, sino porque estoy dejando que el fruto del Espíritu Santo de Dios sea el que se manifieste. De tal manera que la esencia de Dios es paz. La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, los que están en sus casas y nosotros acá, es, ¿esa es la esencia mía? Soy una persona que se deja llevar, que se deja dominar, que expresa la paz como parte de su esencia personal. ¿Mm? Yo creo que lo he repetido varias veces. Cuando estábamos en Cali, apoyando la iglesia, el inicio de la iglesia en Cali, nos reuníamos con Fabio Miguel un buen tiempo y me decía, después de cada tiempo de discipulado, me decía, Alejo, repite conmigo, soy un hombre de paz, soy un hombre de paz, soy un hombre de paz. Porque verdaderamente no es algo que sea muy mío, ¿no? Sin embargo, cuando nos hicimos discípulos de Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios y dice que fruto del Espíritu es paz. De tal manera que si la paz no está siendo reflejada en mi, digamos, forma de expresarme, tengo un problema espiritual, ¿sí? No tengo un problema emocional, tengo un problema espiritual. No sé si lo logramos comprender. Bien. De tal manera que los conflictos que surgen en nosotros como pareja obedecen a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces les voy a dar un minuto a cada uno. La pregunta es la siguiente: ¿has pensado cuánto tiempo de tu matrimonio tu naturaleza pecaminosa ha dominado tu vida? Un minuto para que reflexionen en eso. ¿Has pensado cuánto tiempo de tu matrimonio, los que están allá en casa tomando un tintico, un cafecito, qué rico, pero puede ir pensando? ¿Has pensado cuánto tiempo de tu matrimonio la naturaleza pecaminosa ha dominado tu vida? Tiempo de pensar, de reflexionar. ¿Cómo? Ha dominado, sí. ¿Has pensado cuánto tiempo de tu matrimonio la naturaleza pecaminosa ha dominado tu vida? Y es una pregunta que tal vez es muy fácil de contestar o tal vez hay que pensarla un poquitito más profundamente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir con nuestra naturaleza pecaminosa? Toda la vida. Pero el punto es si yo me dejo, y la palabra clave es dominar, si yo me estoy dejando dominar por mi naturaleza pecaminosa, ¿sí? Es lamentable, lo digo con todo respeto, sin ánimo de faltarle el respeto a nadie, ni en un caso particular ni nada por el estilo, pero es lamentable que nosotros, entre nosotros, haga redundancia, conozcamos, vivamos, hayamos visto experiencias de vida de matrimonios de 10, 15, 20, 30 años de fe, matrimonios cristianos, que han sido 10, 20, 30 años de conflicto, de pelea, de falta de paz. Es lamentable, créanme, verdaderamente. ¿Por qué? Yo que trabajo como especialista de terapia de parejas y de familia, en mi consultorio llegan muchas personas que no tienen un recurso que nosotros tenemos que se llama el Espíritu Santo de Dios, en el buen sentido de la palabra de recurso, ¿sí? Porque el Espíritu Santo de Dios pues va a producir todo lo que el fruto de su Espíritu Santo va a permitir que nosotros podamos aprovechar para poder tener una mirada espiritual, no una mirada tan humana, ¿sí? Cuando las personas llegan a mi consultorio, no estoy haciéndole propaganda al consultorio, estoy diciendo cosas muy reales, buscan soluciones humanas, porque la mayoría no son necesariamente cristianos. Están buscando por medio de una terapia, por medio de un ejercicio, por medio de una respuesta, por medio de un taller, ¿sí? Están buscando una respuesta netamente humana. Pero la respuesta, y yo lo hablo mucho con las personas en mi consulta, así no sean cristianos, la respuesta tiene que ver más con una expresión espiritual, ¿sí? Hoy precisamente acabo de llegar del consultorio con una pareja que no son cristianos. Es muy interesante cómo ellos al final de la reflexión que hicimos dijeron, nuestro problema es el orgullo. Y lo vieron así claramente. Nuestro problema es el orgullo. Entonces yo le dije, ahí sí papi no hay ninguna terapia, ahí el tema es espiritual. Es un tema que va a trascender. Y entre nosotros lo digo acá, porque creo que si
Si tú has pensado, por ejemplo, que la naturaleza pecaminosa ha dominado la mayor parte de tu tiempo en el matrimonio, pues hay que mirar cómo está tu relación con Dios, cómo estás tú en esa expresión de la espiritualidad. La segunda pregunta, otro minuto. ¿Qué aspectos de tu naturaleza pecaminosa son los que más ves, los que más afectan? ¿Qué aspectos? Coloco un ejemplo, el enojo, por ejemplo, ¿sí? La frustración, las mentiras. Bueno, cada uno mirará. Un minuto, ¿listos? Para que piense, ¿qué aspectos de tu naturaleza pecaminosa, los que ojalá puedan tomar nota, porque al final vamos a hacer un ejercicio que conecta a la pareja, ¿no? Para que podamos hablar de este tipo de cosas, ¿sí? Y vamos a mirar ahorita, de acuerdo a los expertos, digamos, en temas de intervención matrimonial y todo ese tipo de cosas, consejeros, terapeutas, talleristas, conferencistas, etcétera, ¿cuáles son los 10 temas más cotidianos que le roban la paz a la pareja? ¿Cuáles son los 10 temas más cotidianos que le roban la paz a la pareja? Y posiblemente algunos de estos temas nos pueden estar afectando a algunos de nosotros. Quedan 15 segunditos. ¿Qué aspectos, es la pregunta, de tu naturaleza identificas que afectan la paz en tu matrimonio? ¿Qué aspectos de tu naturaleza? ¿Listos? Muy bien. Ok, listo. Toman nota, lo tienen ahí. Los que no tienen toman nota tengan buena memoria, porque al final lo vamos a usar. Bien. Entonces, ¿cuáles son los 10 aspectos más cotidianos que le roban la paz a la pareja? El dinero. ¿Sí? Es de los primordiales. Y es interesante la palabra que estamos usando acá, creo que Luis Miguel también la usó ahorita en la introducción. La palabra es los aspectos cotidianos que le roban la paz a la pareja. ¿De acuerdo? Entonces no es que me da piedra, me da rabia, tengo enojo, estoy frustrado, estoy llevado, estoy achantado. No. El problema es que estoy dejándome robar algo que ya tengo, ¿o no? Porque la paz es fruto del Espíritu, ya se nos fue dada. Entonces nosotros estamos cayendo en la trampa y no estamos cayendo en cuenta que nos estamos dejando robar algo que yo ya tengo. Para algunos de nosotros es al revés, algunos de nosotros pensamos, es que yo no tengo paz. Pero ¿cómo así si tú tienes el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Estamos hablando de matrimonios de fe, matrimonios de paz, ¿no? Entonces, nosotros por fe nos bautizamos, por fe recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y es algo que yo ya tengo, ya lo tengo y me lo estoy dejando robar. El segundo tema, pues no necesariamente son en este orden, pero es uno de los temas que también le roba la paz a la pareja, la familia. La suegra, los cuñados, los primos, los sobrinos, todo ese poco de gente que no hace parte del hogar, del núcleo, pero que hacen parte de la familia extendida, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, con Claudia ha sido interesante ese proceso, ese conocimiento, ¿no? No quiero ni mal falta ser injusto en esto, pero en el caso mío, pues mis hermanos y mis cuñados son discípulos, entonces la cosa es un poquitico más llevadera. Con la parte de la familia de Claudio no todos son discípulos, entonces hay cositas que a veces son más complejas, ¿no? De tratar. Yo a veces tengo que tomar como un paso al costado y no meterme para no dejar que me robe la paz. Algunas cosas que definitivamente pues no me pertenecen a mí solucionar, aunque puedo ser cristiano, ¿no? Y hacer el bien. Otra cosa que le roba la paz a los hijos, a la pareja, la crianza de los hijos. ¿No? Y parece ser que eso es hasta cuando ya están viejitos, asisten cuchos los hijos, sigue robando la paz, ¿no? Uno a veces piensa, no, es que están chiquitos y cuando crezcan, no, crecen y igual van a seguir siendo hijos, ¿no? Van a dar nietos, van a dar un poco de situaciones, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, personas ya grandes de 40, 45, 50 años de edad, por ejemplo, cayendo en drogadicción, cayendo en alcoholismo, y sus padres de 70, 70 y pico de años sufriendo que un hijo, ¿sí? O divorcios, bueno, muchas cosas que suceden a este tipo de edad que tenemos nosotros y los papás van a sufrirlo igual, ¿no? El trabajo o la falta del trabajo, ¿no? Porque algunos que no, es que trabajas mucho, es que no hay tiempo para la familia, y si no tiene trabajo, pues peor, porque entonces no hay plata, ¿sí? Entonces, el trabajo o la falta del trabajo. El otro, el oficio en la casa. Eso es increíble, pero roba la paz. ¿Sí?
roba la paz. Y créanme, yo estuve investigando, indagando, consultando con otros colegas, y sí, el oficio en la casa. La única manera que eso no genere un problema es que los dos son ordenados o los dos son desordenados. Si los dos son desordenados, pues bacano, porque no pasa nada y no hay pelea. El otro tema, los celos, ¿sí? Y es increíble, pero aún entre nosotros, siendo cristianos, hay personas celotípicas. Hay personas que se dejan dominar por el aspecto de su inseguridad, un poco de aspectos personales, y van a querer tener una situación de posesión sobre el otro, una dominación que obviamente pues, va a robar la paz porque no permite una relación de libertad. Otro que es también complicado es la mentira, ¿no? También roba la paz, la mentira, el engaño. Hay uno que es de nuestra época ahorita, eso no existía hace 30 años atrás tal vez, o unos 20 años atrás, el manejo de las redes sociales, ¿sí? El manejo de las redes sociales, ¿no? Complicadísimo, muy complicado, porque no solamente está robando la paz, pero también está robando el tiempo, está robando la relación, el diálogo, puede estar inmiscuyendo a personas en temas muy profundos como la pornografía, la infidelidad. Es un tema bastante complicado que nosotros, les quiero animar hermanos, así como decía Luis Miguel, vamos a poder estudiar la Biblia con personas casadas, con parejas, vamos incluso a discipular personas acá en la iglesia que en los próximos años van a tener muchos problemas con esto, muchísimos problemas, ¿sí? Con el manejo de las redes sociales. El otro, también lo refirió Fabio, querer cambiar a la otra persona. Es que yo quiero que tú seas diferente, ¿sí? Es que tú no eres como fulano de tal, ¿sí? En estos días fue interesante, hablaba con unos hermanos, una perspectiva de la vida cristiana desde las Escrituras. Entonces a mí me encanta, de hecho fue interesante porque fue en varias oportunidades con diferentes personas. Y estos hermanos son de estos hermanos espirituales, así como todos ustedes y los que nos están viendo por televisión allá en la casa, ¿no? Súper espirituales. Y todos llegan y preguntan, ¿pero qué haría Jesús? Dije, hermano, la respuesta obvia es la voluntad del Padre, mijo. ¿Usted está haciendo la voluntad del Padre? No. Usted no ponga cara de discípulo. Sí, no venga con muletillas nuestras. ¿Qué haría Jesús? La voluntad del Padre. Vaya, lea Juan, lea todo el Evangelio de Juan y empiece a practicar lo que ahí dice. ¿Mm? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo quiero cambiar a la otra persona, no estoy aceptando que es Cristo, que es la obra del Espíritu Santo de Dios, la que lo va a cambiar, no yo. ¿Qué le debo desafiar? Pues que haga la voluntad del Padre. ¿Qué debo hacer yo? Hacer la voluntad del Padre. Eso es bien profundo. Y el último punto es, obviamente, la falta de relación con Dios. ¿Sí? Si tú no tienes a Dios en tu vida, no vas a tener paz. Es así de sencillo. Entonces, entre otros temas, la idea es que ustedes ya después puedan pensar ya a nivel particular qué les hace perder la paz. ¿Sí? Por ejemplo, que perdió el Nacional. Eso le puede robar la paz a mucha gente, sin echarle vainas a Luis Miguel. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto? La política. ¿Sí? Aquí ahorita estamos viendo temas muy complejos, ¿no? O sea, cualquier tema de política es una vaina. No puedes decir ni para un lado ni para el otro, porque en las familias han habido divisiones. Entonces, entre otros temas. ¿Cómo podemos nosotros entonces ver casi que cada tema se puede convertir en algo que roba la paz? Casi que cada tema. Que a usted le gusta el chocolate, que a usted le gusta el café, que usted come pan, que usted no come esto, que usted come aquello. ¿Sí? De tal manera que nosotros tenemos que tener una mirada mucho más espiritual. La pregunta es, ¿cuál o cuáles de estos temas generan conflicto actualmente en tu relación de pareja? Piénselo cada uno, toma nota, un minuto. ¿Cuál de todos esos temas? O si es otro tema diferente, usted puede decir, me está robando la paz que están repitiendo otra vez Betty la Fea, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Me roba la paz que no entran las novelas en mi teléfono, en mi televisor. Entonces, ¿cuál o cuáles de esos temas y por qué? ¿Por qué te roban la paz? La lluvia, especialmente si va en moto.
Claro, sí, Luis Miguel está hablando del streaming, plataformas, apps, todo eso entra dentro del manejo de redes sociales. ¿Mm? Sí, que en países como Estados Unidos esto ya es un tema muy complejo a nivel de familias, a nivel de parejas. Es un tema muy complicado, porque aparte de que roba el tiempo, obviamente en el consumo, valga la redundancia, de los minutos, de las horas, del tiempo, eso está generando unos neurotransmisores por el consumo y genera adicción, ¿no? Y la gente no se está dando cuenta que eso le genera una adicción y cada vez va a querer un consumo mayor, ¿sí? Entonces vemos personas con insomnio y si obviamente tú no duermes bien, si no cuidas tu alimentación, tu sueño, pues vas a ser más propenso a tener frustración, tristeza, enojo, ansiedad, depresión, ¿de acuerdo? Porque hay un desequilibrio emocional, un desequilibrio también a nivel neuronal. Pero bueno, eso es para otro tema. Nosotros acá nos compete hacer esa reflexión personal. ¿Qué temas de esto me roban la paz? ¿Sí? ¿Y por qué me roban la paz? ¿De acuerdo? Porque la idea es que ahorita podamos construir un diálogo con respecto a esto. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 4, en el versículo 1. Santiago 4:1, lo voy a leer en Reina Valera, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, ¿de dónde viene? Viene adentro de nosotros, ¿sí? Esto nos lleva, y la palabra que quiero que nos llevemos hoy todos en este taller, en este taller, es responsabilidad. Cuando nosotros vemos acá la escritura en Santiago 4:1, nos está diciendo que es de adentro de mí donde sale todo el conflicto. No es de mi esposa, ¿sí? No es de mi suegra, no es de mi tía. ¿Es de dónde? De adentro de mí, de mis malas pasiones, de mis malos deseos, ¿sí? De la forma en la que yo configuro mis pensamientos. Y cuando configuro los pensamientos desde una perspectiva tan personal, puedo ser muy egoísta. Y el egoísmo, ¿sí? Es un condimento, si me lo permiten la palabra, que va a agrandar el problema de falta de paz. ¿De acuerdo? Porque cuando soy egoísta, ¿estoy pensando en el otro? Absolutamente que no. ¿Sí? Estoy pensando solamente en mí y estoy obedeciendo solamente a esos deseos, como dice la escritura, de la naturaleza humana. Hay un ejemplo bien interesante y es el siguiente. Cuando hay huracanes, por ejemplo, en países como Estados Unidos y en las islas del Caribe, más o menos en la época de octubre viene la temporada de los huracanes, cuando el huracán viene genera un desastre, una tragedia profunda, ¿sí? Pero mientras en el huracán hay una fuerza de tal vez más de 140 kilómetros por hora centrífuga, en el ojo del huracán, que es la mitad, está todo en paz, ¿sí? Tú puedes estar como estamos acá y el huracán está corriendo a más de 140 kilómetros por hora, haciendo todo su desastre alrededor, pero cuando tú estás en el ojo del huracán, estamos como estamos acá nosotros hoy acá. ¿Cuál sería entonces para nosotros como discípulos de Jesús el ojo del huracán? ¿Quién? Dios. ¿Sí? Y es bien interesante, porque cuando yo entiendo que el fundamento de la paz es mi relación con Dios, alrededor puede estar pasando de todo. Una situación económica, una situación familiar, de salud, una situación con los hijos, bueno, muchas cosas, un accidente de tránsito, ¿sí? Pero estamos nosotros en qué estado podemos estar? En paz. Porque estamos conectados netamente con el centro, estamos en el centro de la situación, y el centro de la situación siempre es Dios. Ayer hablaba yo con un chico que estaba consumiendo marihuana hace un tiempo, es un hombre de 37 años. Y durante los primeros minutos de la sesión en la que lo estaba escuchando a él, habló de muchas personas y de muchas situaciones que justificaban su consumo, ¿sí? Él es un cristiano. Entonces, después de que dijo todo eso, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo está tu relación con Dios? Yo sé que esto no hace parte de la consulta terapéutica, pero como usted es cristiano, entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Obviamente, no está. ¿Sí?
Y él mismo se dio cuenta y bueno, después estuvimos hablando y es de lo que quiero recalcar mucho hoy. Todo este tipo de situaciones no tienen una solución humana. ¿Tienen una solución en quién? En Dios. ¿Sí? Yo le decía a él, Filipenses 4 va a decir que si yo voy en oración, voy a tener una paz que ni siquiera me puede entender. Entonces no tengo que ir a consumir marihuana para estar tranquilo. ¿Sí? Entre otras cosas. Entonces, nosotros acá, si lo pensamos de una manera más profunda, es, venga, si yo reviso mi vida, si hiciéramos ahorita el ejercicio de imaginar que hay un huracán alrededor de nosotros, yo puedo estar totalmente en paz. Ahora, ¿cuál sería entonces como el vínculo con Dios para poder estar en paz? ¿Cuál creen ustedes que sería? Porque está bien, tenemos una relación con Dios, pero hay algo muy fundamental en eso. ¿Cuál sería? La oración es el recurso para poder llegar ahí, pero ¿cuál es el vínculo? Las escrituras son un recurso para llegar ahí. Bueno, es decir, bueno, Cristo puede ser, porque Cristo es intermediario, más bien, intercesor entre nosotros y Dios, ¿no? Lo que dice Juan, primera de Juan, ¿sí? Pero ¿cuál sería el vínculo? ¿Qué es lo que me hace a mí poder estar en paz con Dios? De que Dios esté conmigo. ¿Qué sería eso? La confianza en Dios. La confianza en Dios. ¿Sí? Cuando tú confías en alguien, ¿tú puedes estar en paz? Claro. ¿Sí? Los que tienen hijos, por ejemplo, pequeños o han tenido hijos pequeños. No, que vamos a salir a una situación de que tenemos que atender. Me siento confiado de dejarle mis hijos a fulano o a sutano, a tal pareja. Y cuando hay confianza, ¿hay qué? Paz. Entonces, en lo personal, algo que nos puede afectar, y la pregunta ahí es, ¿sí? La pregunta es, ¿qué hace o qué sucede a tu alrededor que te roba la confianza en Dios? Un minuto para pensar. ¿Qué puede pasar a tu alrededor o qué sucede a tu alrededor que te roba la confianza en Dios? Igual los que están allá en casa. Ese es un ejercicio inicial, cada uno en lo personal, porque ahorita vamos a tratar de construir el diálogo con respecto a estas preguntas. Veinte segunditos. Listo. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos que buscar un lugar en donde vamos a estar en paz. Y sabemos que el lugar, el ojo del huracán es ¿quién? Dios. De tal manera que mi esposa no me puede brindar paz a mí. Yo no le puedo brindar paz a ella. Cuando nosotros responsabilizamos al otro de la paz que yo debo vivir, estoy totalmente equivocado. Por eso la palabra responsabilidad. ¿Qué tan responsable me hago yo de no dejarme robar la paz? ¿Sí? Si lo colocamos en términos prácticos, cuando tú sacas el celular, ¿sí? Te vas a ir a hacer alguna vuelta y ojalá de pronto te toque utilizar transporte público. ¿Qué hace usted? Guarda ese celular para que no me lo vayan a robar. De la misma manera guardas la paz en tu corazón. ¿Sí? Con el mismo cuidado, con la misma diligencia, guardas la paz en tu corazón. Para mí es desafiante, créanme, porque me tiendo a ser conflictivo. ¿Sí? Yo a veces me miro al espejo y me conflictúo entre yo mismo y yo mismo. Entonces tengo que hacer lo siguiente, ya no solamente saber que tengo que vivir en el lugar, buscar ese lugar de paz, que es mi relación con Dios, que es la confianza con Dios, que es la fe. Ahora tengo que elegir la paz. Entonces en el Salmo 34, 12 al 14, dice la Escritura, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con la paz? Seguirla, buscarla, elegirla. Es una elección personal y es una elección espiritual. Para yo poder elegir la paz, tengo que reconocer que la paz viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces la pregunta que te vas a hacer ahorita es, ¿de qué manera crees que puedes elegir la paz? Un minuto. De acuerdo a lo que tú, a tu temperamento, a tu personalidad, a tus pensamientos, ¿de qué manera crees que puedes elegir la paz? Salmo 34, del 12 al 14. ¿Sí? Entonces necesitamos apartarnos del mal, hacer el bien y seguir, otras versiones, perseguir, ir en pos, ir detrás de la paz. Pero es seguirla y alcanzarla, ¿no? No es como que, uy, es que la paz va más rápido que yo y no la puedo alcanzar. Tengo que elegir, ¿de acuerdo? En muchos aspectos de mi vida yo he tenido que conscientemente, y cuando hablo de conscientemente hablo de un aspecto de conciencia del aquí y del ahora, es decir, el momento en el que estoy, conscientemente decir, no, voy a elegir la paz, porque lo primero que se me ocurre es la pelea, entonces tengo que elegir la paz. Muy bien, ok, entonces estoy en un lugar de paz, pero tengo que elegir la paz, ¿de acuerdo? A veces yo he tenido que, por ejemplo, para elegir la paz, guardar silencio. He tenido que guardar silencio, ¿sí? Morderme la lengua, cerrar el pico, ¿sí? A veces he tenido que apartarme de personas, de circunstancias, no de mala onda, no orgullosamente, sino para yo ir y encontrar, ¿qué? La paz, porque si no vengo en paz, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a acabar con la otra persona que tengo al frente mío, ¿sí? Entonces tengo que a veces decir, uy, mejor me tomo un tiempo, voy al lugar, busco el lugar, el ojo del huracán, ¿sí? Estoy en paz y ahora sigo la paz. ¿Sí? De tal manera que cuando yo sigo la paz, tengo que empezar a abandonar muchas cosas de mí, muchas cosas. ¿Sí? Decía la escritura en Santiago que los conflictos se generan por la pelea, la guerra que hay entre nosotros. ¿Sí? Hay un aspecto muy interesante y si me permiten usar el término, es un aspecto muy, desde una perspectiva psicológica, no quiere decir que sea bíblico, pero por ejemplo, Sigmund Freud habla de un aspecto que se llama la guerra fálica. Y ese aspecto de lo que va a hablar Sigmund Freud ahí no es otra cosa que la dominación del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Como la pelea a ver de quién manda acá, en términos castizos. ¿Sí? Si nosotros tenemos un hogar que está peleando por quién manda acá, alguno de los dos tiene que ir a buscar el lugar de paz. Alguno de los dos tiene que abandonar esa guerra. ¿Sí? La única forma de que haya paz es que por lo menos uno abandone la guerra. Al menos uno. ¿Sí? Entonces tengo que despojarme de muchas cosas, de mi orgullo, de mi manera de pensar, de lo que yo quiero. Tengo que ceder en muchas cosas. ¿Sí? Y eso va a tocar aspectos del ego muy profundos. Ah, pero es que yo soy el hombre. Ah, sí, pero yo soy la mujer. ¿Sí? Ah, pero yo soy trabaja, yo también. ¿Sí? Y se generan unos conflictos que al final no tienen un asidero sólido desde la perspectiva espiritual. ¿Sí? Entonces, tal vez para las personas, digamos, puede ser normal lo que hablábamos, el conflicto, y el conflicto se va a basar en esa dominación, en esa guerra, ¿quién manda a quién? La única forma, yo le decía a esta pareja con la que hablaba hoy, ya que ustedes descubrieron que el orgullo y la comunicación son los dos aspectos que los tienen en guerra, ¿cuál es la manera de vencer el orgullo? ¿Cuál creen ustedes? La humildad. Entonces, yo quiero vencer el orgullo en mi esposa o ella en mí, ¿qué tengo que ser yo? Humilde. Muy humilde, pero muy humilde, o sea, que cuando llegue al cielo me digan, hermano, a usted le íbamos a poner Moisés de lo humilde que es usted, hermano. ¿Sí? Para poder vencer el orgullo. Pero cuál es el engaño? Nos ponemos más
orgullosos. Y por ahí no es, ¿de acuerdo? Para finalizar la parte de la escritura y vamos a construir el diálogo entre parejas. La escritura en 1 de Pedro 3, del 8 al 12. Dice la escritura, 1 de Pedro 3, del 8 al 12, estoy leyendo Reina Valera, del 60. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo mismo que estaba diciendo el Salmo, ¿sí o no? Busque la paz y sígala. Vamos a tomar entonces un tiempo, ya se pueden hacer por parejas, se miran, se colocan frente a frente, ahí en sus puestos, allá en sus casas. Y les voy a pedir que hagan una recapitulación, cada uno a nivel personal, no se van a decir nada. Tiene un minuto cada uno para revisar las notas que tomaron de los pensamientos, las respuestas de las preguntas. Y si ya lo tiene, repáselo. Si no lo tiene, escriba por lo menos 3 a 5 cosas que te roban la paz en tu relación de pareja. ¿De acuerdo? Si ya lo tienes, revísalo, chuléalo, tienes un minuto para que lo medites. 3, máximo 5 cosas para efectos del taller que te roban la paz en tu relación de pareja. Si tienes más de 5 cosas, bueno, después lo tratas en otros aspectos. Vamos a mirar desde la perspectiva del diálogo. Vamos a construir un diálogo con respecto a esto. ¿Listos? Va corriendo el tiempo. Un minutico para que puedas revisar tus notas. Si no tomaste notas, pensar, tomar nota por favor, 3 o máximo 5 cosas que te roban la paz a ti, no a tu esposa, no a tu esposo, que te roban la paz a ti en tu relación de pareja.